Bienvenidos a esta actividad final de apoyo y de cierre de la exposición Línea Dibujo Contemporáneo Alemán, que en colaboración del IFA y del Instituto Goethe y del Banco de la República pudimos traer. Le agradecemos a Anne y a Katia y al curador Volker Adolphs su compañía en esta actividad de cierre, y a ustedes por su presencia también acá. También aprovechamos este momento para invitarlos a que se unan a las otras actividades y exposiciones que tenemos temporales. La exposición de los nombres que está aquí en el parqueadero está hasta el 15 de febrero. La exposición de Álvaro Barrios también está en este último mes, hasta marzo 3. Entonces quedan invitados a unirse a las visitas guiadas y a todas las actividades de apoyo que hay a estas exposiciones. Dando inicio entonces a esta actividad, presento al curador Volker Adolphs, nacido en 1957, estudió Historia de Arte, Literatura Alemana, Filosofía, Pedagogía en Eichen, Heidelberg, Alemania y Viena, Austria. Se doctoró en 1989 y trabajó como miembro del personal académico en Staatsischen Museum de otro lugar, muy complicado y muy alemán, entre 1986 y 1988. Fue curador del Museo de Arte de Düsseldorf entre el 90 y el 91, y desde el 92 es curador y director del Departamento de Exposiciones del Museo de Arte de Bonn, así como desde el 2004 es representante del IFA. Ha realizado numerosas exposiciones, publicaciones y lecturas tratando el arte del siglo XVIII hasta el siglo XXI, enfocándose especialmente en el modernismo clásico y el arte contemporáneo. Entonces espero que todos ya tengan sus equipos de traducción. Para las preguntas finales que tal vez surjan, les pido que se acerquen a este micrófono para poderlas hacer. Quedan entonces con el curador. Buenas tardes. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Los saludo de corazón a esta exposición. Estoy muy contento de poder estar acá y que haya tanta gente que haya venido a mi exposición. Mi conferencia se llama El laberinto del mundo, el dibujo en el arte contemporáneo. Está compuesto por dos partes. Más o menos hablamos generalmente sobre el dibujo, lo que significa hoy en el arte. Y la segunda parte se va a relacionar con las obras que ustedes pueden ver en la exposición y que ojalá nosotros podamos ver conjuntamente después de esta conferencia. Entonces ya lo mencionaron, esta exposición es una exposición que lo hizo el Instituto de Relaciones Exteriores, que está realmente viajando por todo el mundo y que más o menos tiene representación de 20 artistas alemanes. Entonces, sobre todo tienen que ver con el dibujo contemporáneo en Alemania. Agradezco muchísimo al Instituto Goethe porque trabajan en conjunto con este Instituto de Relaciones Exteriores. Entonces, es la única posibilidad que hemos tenido para poder mostrar esta exposición acá. El dibujo está en todas partes, estamos rodeadas por él, lo vemos en los más diversos lugares, en forma de grafiti en las paredes, como mapa geográfica, como huella en la nieve, en la arena, como estela de condensación que los aviones dibujan en el cielo. De niños dibujamos un rostro, una figura, un árbol. De adultos dibujamos bosquejos, planos, nuestros recuerdos, nuestros sueños. Lo hacemos como inconscientemente o con absoluta concentración. El dibujo se remonta a nuestros comienzos. El hombre ya se dibujó en las paredes de las cavernas, conjurando la fuerza de la naturaleza. El dibujo es una forma de magia y una de las posibilidades de la expresión artística más originaria. No toda persona es un artista, pero casi todas las personas dibujan, forman signos. Así entramos en contacto con nuestro entorno, comprendernos, interpretarlo, asimilar el laberinto del mundo. El dibujo nos permite internarnos en el mundo. En el dibujo dejamos rastros de nuestra existencia fugaz.
Históricamente, dibujar está íntimamente ligado con el signo y la escritura. Cuando fracasa la palabra, el lenguaje universal del dibujo hace posible de comunicación global, superando las fronteras culturales de las distintas culturas. Destaco el vasto universo del dibujo porque, de lo contrario, no es posible comprender el significado del dibujo en el arte. Con frecuencia, el dibujo es considerado un género artístico frágil, sensible a la luz, reservado para especialistas y oculto en los museos que lo preservan y le prodigan el necesario cuidado especial. Sin duda, el dibujo tiene también su lugar en las colecciones gráficas de los museos, pero básicamente forma parte de nuestra vida cotidiana. Es parte de nuestra naturaleza humana. El arte contemporáneo en particular ilustra que el dibujo es un medio democrático y comprometido, privado y público, y que hoy también encuentra su lugar en el Internet. Tan multiformes como son los lugares en los que nos encontramos el dibujo, tan versátiles son sus formas. La clasificación según sus funciones autónomas o serviciales, como el dibujo artístico y el técnico, el dibujo libre y científico, ya no responde a la realidad actual del dibujo. El dibujo se ha convertido en un medio que trasciende los límites en sus diferentes manifestaciones, se extiende desde el movimiento simple, improvisado, hasta el sistema universal, desde la representación de experiencias y sentimientos subjetivos hasta la gráfica de uso, y en la cultura cotidiana desde el concepto hasta el reportaje. Formas como diagrama, ornamento, ilustración, pero también cartoons, los cómics y el fantasy y el neorromanticismo, así como otros fenómenos de la subcultura y de la cultura pop, hace tiempo que están integrados en la discusión del dibujo. En el dibujo contemporáneo se reflejan diferentes actitudes frente a la vida, sin que ello abra abismos insalvables. Por el contrario, se conforma un espacio con múltiples puntos de contactos y aproximaciones. Los artistas dirigen su mirada hacia el dibujo mismo, investigan manifiestamente sus elementos, la línea y el material, reflejan el proceso de su génesis, preguntan por las condiciones de su percepción. Junto a este enfoque conceptual analítico del dibujo, en el que el artista como sujeto se retira a un segundo plano, existe la interpretación del dibujo como unión directa entre la mente y la mano y la línea, como un medio a través del cual el artista se manifiesta de manera personal y auténtica, transmitiendo su presencia física, emocional y espiritual. El elemento motivador del dibujo, la línea, puede aparecer de manera doble, como rastro, huella de un sujeto, y como contorno de un objeto. Eso quiere decir, el dibujante se dibuja a sí mismo con la línea, registra el gesto de su mano y al mismo tiempo reproduce el contorno de los objetos y traslada una parte del mundo a la medida del papel. El dibujo se dirige hacia adentro y hacia afuera. Ese experimento de la contemplación y del pensamiento sin nunca llegar a un final explícito. Por lo tanto, el dibujo no se ocupa únicamente de sí mismo y de sus recursos, sino también de todo aquello que va más allá, es decir, del mundo. El dibujo puede documentar el mundo visible y el mundo pensando con la mayor exactitud, y puede inventar el mundo libremente. Velocidad y control, espontaneidad y orden, observación y fantasía, lo banal y lo maravilloso, el hombre, el espacio, la sociedad, la historia, el sueño, la utopía, todas estas son posibilidades del dibujo. A partir de ahí, se deduce también que no resulta útil ni necesario hacer una división entre dibujos concretos y abstractos, y mucho menos entrar en una discusión sobre prioridades. Por el contrario, deben describirse transiciones y convivencias. Más importante es la línea como característica común que se traza a sí misma y al objeto para luego volver a transformarse y transformarlo. Una línea sobre una superficie ya es un dibujo de por sí, porque una línea es una línea, pero también es un círculo, un horizonte, una casa. La línea es parte de lo material e inmaterial, es grafito, carbón, tiza y una idea. Necesita un pedazo de papel, quizás una pared para ser visible.
a la vez que transforma su soporte de objeto en espacio, en ese espacio del dibujo. La línea sigue un movimiento y es movimiento, un tramo con finales abiertos, un viaje con desenlace incierto. La línea quiere seguir siendo trazada y pensada, incluso por el observador. La superficie pintada es fija, cubre otra superficie, vuelve a borrarse una y otra vez. En el dibujo, en cambio, solo están las líneas paralelas, las líneas que se cruzan. Todo sigue visible, toda decisión y toda equivocación. La línea aparece como una huella oscura, indeleble sobre fondo blanco, pero incorpórea y transitoria al mismo tiempo. Es la expresión adecuada del cambio de lo vivo, del tiempo, fluente y efímero. El dibujo mantuvo así su identidad. Ciertamente, las clasificaciones y las jerarquías de géneros y medios han perdido protagonismo en el arte contemporáneo. El arte ya no subraya la autonomía del género y, en cambio, introduce más bien nuevas constelaciones. Al igual que los demás géneros, el dibujo contemporáneo amplió sus formas de manifestarse sin necesidad de confundirse con la pintura, el cine, el video, la fotografía o la instalación para ocupar su propio lugar en la competencia con formas visuales supuestamente más espectaculares. Los artistas de la exposición Línea, Line, Línea muestran cómo, circunscribiéndose a la línea y a la superficie, al lápiz y al papel, el dibujo puede formular enunciados fundamentales sobre el dibujo y el mundo. Los artistas son conscientes de las referidas posibilidades, formas y situaciones del dibujo y las incorporan a sus trabajos. No consideran el dibujo una etapa previa a la obra de arte genuina, una vía secundaria, y lo colocan más bien en el centro de su arte. El artista contemporáneo ya no necesita justificarse por ser solo un dibujante. Hoy puede decir muy de frente: yo dibujo. Si bien el dibujo nunca desapareció totalmente de la producción artística y siempre formó parte de ella, en los últimos años renació el interés por esta forma del arte en museos, exposiciones y publicaciones y en el mercado del arte en general. La exposición Línea, Line, Línea presenta trabajos y grupos de trabajos de 20 dibujantes que viven y trabajan en Alemania y representan un amplio abanico de puntos de vista y perspectivas. La selección incluye series de formato pequeño y trabajos de gran tamaño. Su intención no es transmitir una particularidad nacional del arte, sino ilustrar la actualidad internacional siempre vigente del dibujo en el arte contemporáneo. La luz, por favor. Quitarla un poquito de pronto. Katharina Hinsberg interroga cuestiones básicas del dibujo. Analiza sistemáticamente cómo y de qué manera puede surgir la línea cuando no quiere ser expresión impulsiva y emocional de un sujeto. En Nulla die sine linea, ni un día sin línea, Hinsberg puso una hoja de papel cuadrada sobre una mesa con iluminación. Trazó luego con una regla una línea que dividía la hoja exactamente en dos mitades. Sobre una segunda hoja, puesta encima de la primera, trató de repetir a pulso la línea transluciente. Arriba se ve a la izquierda el cuadro, el primer dibujo y cómo se va diferenciando de la primera, y luego pone uno tercero sobre el segundo, y entonces está tratando de hacer exactamente la línea, pero las desviaciones fue creciendo y la línea se alejó cada vez más de la línea original. En total, el artista dibujó la línea sobre 932 hojas. Ustedes pueden ver en esta reproducción 3 ejemplos que corresponden a una de las primeras hojas, una del medio y una de las últimas hojas. La línea se modifica paulatinamente hasta formar un trayecto zigzagueante impulsado por una energía propia. Finalmente queda conformado un cubo que también plantea interrogantes como el espacio y el tiempo. La escultura de papel permite seguir el proceso del dibujo a lo largo de las 932 hojas. Nulla die sine linea pone en evidencia que la línea trazada por la mano del artista
se niega a una repetición mecánica, preserva más bien su propia identidad y libertad. Ginsberg también aborda la apariencia y el espacio de la línea en otros trabajos. En una hoja de papel, por ejemplo, dibujó con pintura acrílica roja líneas verticales y paralelas. Con un bisturí recortó luego partes de estas líneas, siempre a una misma distancia. Seguidamente, pues, puso la silueta obtenida sobre otra hoja de papel en la que las formas rojas y las superficies vacías conforman un entramado de luz y sombras. No es muy buena ver porque no es muy buena la foto. Pero Hermann Stegmaier, con una vacilación determinada, al mismo tiempo crea delicadas figuras que no responden a ningún plan previamente trazado. Stegmaier se compenetra totalmente con cada hoja de papel y su superficie. Las líneas cubren el papel hasta sus bordes, convirtiendo a la hoja misma en cuerpo. Se forman así estructuras vasculares como las que vemos en esta reproducción, que van avanzando desde el centro sobre los bordes de la hoja, tanteando sus límites sin traspasarlos. En este proceso de búsqueda, las líneas trazadas en lápiz vuelven a ser borradas, como si lo poco ya fuera demasiado, pero sin extinguirse del todo, trasluden como otra capa más y aún se adivinan tenuemente como en esta gran superficie vacía. En la exposición lo veremos mejor. En el otro ejemplo, las vacilantes estructuras de Stegmaier van extendiéndose desde un punto central como una suerte de telaraña. Sin embargo, para el artista, las reminiscencias de ciertos objetos son casuales y carecen de importancia. Lo que importa es la progresiva y silenciosa ocupación y medición de la superficie gráfica en la que se va desplegando una frágil arquitectura. En el dibujo que vemos aquí, una curva ascendente recoge suavemente el peso de los rectángulos, cuyo peso se concentra en la parte inferior. También Mónica Brandmeier crea el sistema de referencia propio de sus dibujos durante el proceso del dibujo mismo. El dibujo acontece sin haber sido planificado, es su propia referencia y solo permite ser descifrado en la acción misma del ver. La artista comienza a dibujar en forma intuitiva. A una primera línea le sigue una segunda complementaria o contrastante. Otra tercera puede generar la idea de un objeto y transformarse luego nuevamente en línea. En la hoja que muestro aquí, es probable que el comienzo del dibujo sea el apoyacabezas, un tanto torpe que vemos arriba a la izquierda, y termina volviéndose siempre más abstracto, pasando del lápiz al óleo con una línea de tensión. Brandmeier también creó instalaciones espaciales. Resulta entonces lógico que sus dibujos transmiten experiencias de cuerpos, tensiones espaciales, fuerzas y contrafuerzas. En el trabajo Zeichnungsbewegungspfeile, flechas de movimientos dibujadas, dibuja como pintura roja una secuencia vertical de flechas indicadoras. En la parte superior derecha, una delicada figura de línea se corresponde exactamente con los cambios de direcciones de esas flechas. Ambas secciones están separadas y no obstante remiten una a otra. Sin responder queda la pregunta: ¿qué estuvo primero? ¿Quién sigue a quién? ¿Quién describe a quién? Curioso resulta el encuentro entre lo que puede ser un estante o una cerca de delgadas láminas adhesivas horizontales y una forma pintada que se ha posado en forma de nube violeta sobre el objeto azul, contraponiéndose experiencias de dureza y suavidad, peso y liviandad. Un método similar aplica en sus dibujos Thomas Müller. Igual que Brandmeier, observa el proceso gráfico mientras dibuja y ensaya diferentes materiales y técnicas. Así, la línea del color plástica exprimida del tubo de pintura define el límite entre dibujo y pintura. En el ancho margen negro trazado en tinta china confiere en esta imagen apariencia de hoja de un libro, pero los garabatos de las líneas de lápiz solo aparentan ser una escritura sin serlo verdaderamente. Müller utiliza objetos poco comunes como un pedazo de vidrio y un bolígrafo.
Paso a paso va desplazando el vidrio mientras dibujo a lo largo de sus bordes. Así se forma una cinta que parece azul, que parece formar una dinámica torsión. Müller comienza su experimento gráfico con cada nueva hoja de papel que a la vez forma parte de un experimento gráfico integral. El artista trabaja intensamente en la creación de un alfabeto gráfico que no tiene final. Calificar las expresivas figuras visuales de Müller de arte estrictamente abstracto sería ciertamente insuficiente. Del mismo modo, los dibujos de Christian Helleur pueden generar recuerdos de naturaleza y crecimiento orgánico, pero también son líneas abstractas impulsadas por fuerzas propias que analizan categorías como peso, dirección, la simetría de formatos pequeños a formatos grandes y del delicado trazo de grafito a los pasteles al óleo oscuros. Con frecuencia, Helleur dibuja un eje central desde el que nacen diferentes ramificaciones. En otra hoja, la energía se acumula en el vértice de este eje en una figura como forma de pimpollo. La línea también puede extenderse hasta conformar una superficie. Para el ojo humano, el positivo se invierte entonces en negativo y las superficies vacías en el entramado negro se perciben como espacios blancos de luz. El formato de los dibujos y la relación de la línea con el borde del papel nunca son casuales. Luego dibuja figuras que respetan los límites del papel y los traspasan al mismo tiempo como partes de una red de líneas muchísimo más grande. En sus trabajos, Malte Spohr utiliza fotos de agua, nubes, hojas, luz y sombras como fuente de inspiración. Recorta detalles de las fotos, los edita en la computadora y los transforma mediante un complejo proceso de dibujo en estructuras pictóricas autónomas totalmente independientes de la foto. El resultado impacta por el claroscuro pictórico, en tanto que el movimiento difuso en un primer momento no lo identifica como dibujo. Recién cuando nos aproximamos, vemos que la imagen está compuesta por miles de líneas horizontales. Con una regla, Spohr va dibujando una línea sobre otra que pueden tener diferentes densidades. El artista reafirma que el dibujo es un trabajo de línea, lápiz y mano. Al mismo tiempo, disciplina y controla el gesto libre de la mano al utilizar una regla. Une conscientemente el trabajo sistemático, meticulosamente exacto, que demanda un tiempo enorme, con la impresión de formas volátiles en rápida mutación. Los movimientos suaves, luminosos, recuerdan fenómenos naturales y al mismo tiempo generan campos genéricos independientes. Una sistemática propia subyace también a los dibujos de Jorine de Voigt. La artista transforma los innumerables acontecimientos en el espacio en la expresividad del ordenamiento de líneas y series numéricas. En su trabajo, los Blickwinkelstudien, estudios de ángulos visuales, aquí vemos un ejemplo, transmiten un modelo de la percepción del espacio en el movimiento, el desplazamiento de segmentos circulares que sigue un esquema temporal fijo, representa el cambio de ubicación de un observador imaginado por el artista. A partir del respectivo centro, los segmentos de circunferencia se corresponden con el ángulo visual del observador. Un detalle de otro trabajo muestra cómo Voigt anota determinadas palabras: Standpunkt, punto de vista, Blickwinkel, ángulo visual, minuto, dibuja líneas circulares y de unión. Sin embargo, dentro de este sistema aparentemente muy complejo, Voigt toma decisiones libremente. Por ejemplo, ¿qué segmentos circulares rellenará de negro? Así, la severidad aparentemente matemática de sus trabajos se conjuga con la libertad y la elegancia del mismo dibujo. Cuando Irina Bashlyakov
crea un cosmos impulsado por fuerzas desconocidas, no traduce la interminable actividad de este en un orden verificable de reglas gráficas. Por el contrario, abre sus dibujos a la transformación constante de objetos que hasta pueden ser banales, fusiona apocalipsis y creación, fin y comienzo, formas sólidas y líquidas, técnicas y orgánicas que despiertan asociaciones con el arsenal de los cómics y que están compuestas en forma de un collage. Vemos nubes oscuras, rojinegras, una suerte de materia arcaica, de las que brotan las cosas y en las que vuelven a desaparecer. En el espacio vuelan placas que pueden ser elementos de una casa, partes de una cerca, una bola de discoteca. En otro dibujo, esta bola de discoteca ha explotado, balas de paja ruedan por el espacio, estacas apuntan en diferentes direcciones, hilos oscuros se arrastran por el espacio antes que podrían ser plantas, lámparas, cascos, micrófonos, trepan hacia lo alto. Aparentemente nuestras leyes físicas convencionales han perdido toda vigencia frente a un mundo polifacético del dibujo. Nanne Meyer nos invita a mirar el mundo desde lo alto, ver pasar nubes y ciudades. Es una mirada que se hace posible en el dibujo, una perspectiva del papel, como se titula el trabajo, Papierperspektive. Es mucho más complejo de lo que se ve aquí. En la exposición seguramente vamos a mirar cómo está compuesto. Cuando nos acercamos al dibujo, vemos de qué manera compleja la artista inserta en este mundo dibujado rayados rítmicos, caminos libremente ondulantes y guirnaldas de colores. La artista superpone sus observaciones desde el avión con el proceso del dibujo, que intenta seguir el curso de lo visto y que no obstante desarrolla una velocidad absolutamente propia. Las obras de Meyer describen espacios externos e internos, se afanan en armar un posible inventario del mundo que jamás podrán agotar y son al mismo tiempo una forma de pensamiento. Ambas formas permanecen en ese mismo movimiento. El arte de Meyer, siempre producto del proceso sorprendido, sigue la perpetua metamorfosis de la línea. La línea pues no se puede muy ver, es decir, la línea circular que se convierte primero en hipopótamo, luego en bicicleta y más tarde en un planeta para transformarse nuevamente en una línea de extremos abiertos, como titula el artista su trabajo. A diferencia de Nanne Meyer, que prefiere la perspectiva amplia y el trazo liviano, la trama en los dibujos de Pauline Cranes revela mayor densidad y vigorosidad. Se destacan las líneas cortas paralelas de diferente grosor. No obstante, ambas artistas comparten una cierta mirada del mundo. Aquí vemos el detalle de un dibujo de 173 por 310 centímetros y seguidamente vamos a ver todo el dibujo. Sirvió de modelo una alfombra anudada por los Qashqai, nómadas que habitan el sudeste del Irán. El diseño de la alfombra que Cranes reconstruye en tamaño original hace que ante nuestros ojos asome una topografía lejana de calles, esquinas y plazas como fragmentos de un mapa desconcertadamente complejo. El ornamento dibujado con absoluta exactitud transmite, por un lado, la noción del espacio infinito, en tanto que por el otro resaltan los pliegues de la alfombra en los que se refracta la luz y que nos permiten ver la alfombra como lo que es, como objeto casual en el espacio. Cranes alterna la percepción entre distancia y proximidad, vista general y detalle, perpetuidad y momento, sin que el observador pueda obtener certeza u orientación. Dibujantes como Jorine de Voigt, Irina Bachlakov, Nanne Meyer y Pauline Cranes muestran de diferente manera que el dibujo es un instrumento especial, no solo para captar visualmente al mundo, sino también para crearlo. La línea no existe en la naturaleza, precisamente, es siempre una abstracción intelectual, es una concentración y es realmente también una recreación de la realidad. Obviamente el dibujante sabe que sus dibujos son ensayos tentativos
que nunca podrán brindar un panorama total, una visión del conjunto. No es posible aprisionar el mundo, a aprender el mundo con una cartografía fija. El mundo siempre será abierto en sus movimientos espaciales y temporales, aun cuando la línea surza las partes sueltas, supere superficies en blanco o establezca posibles vinculaciones. Ahora les toca creer lo que yo les voy a contar sobre este dibujo. Yo creo que en la misma exposición necesitarán una lupa. Estos son los laberintos infinitos que crea Christian Pils como vistas de una arquitectura monstruosa que el artista concentra en sus dibujos. Realmente se dedica a estos dibujos. Son de verdad laberintos infinitos y los ve como una arquitectura monstruosa que el artista concentra en sus dibujos, aunque le permite al mismo tiempo proliferar más allá de los límites de la hoja. Pese a que todo indica que el hombre ha creado este mundo subterráneo carente de naturaleza, es evidente que no puede habitarlo ni operar sus máquinas. También voy a saltar la siguiente porque creo que no está igual de mala. Y en la exposición lo vamos a ver más de cerca. El trabajo de Pia Lins es comparable en lo que concierne a su obsesión por el detalle y la diferenciación. Sin embargo, esta artista no busca crear un mundo nuevo, más bien intenta representar gráficamente todo aquello que ve a su alrededor con la mayor intensidad y exactitud posible. En su trabajo Gehäuse, Gravur, Atelier, Taller, Grabado de Cubículo, va dibujando desde el interior de un cubículo de plexiglas en lápiz sobre el vidrio todo aquello que percibe de afuera. El taller con sus mesas, herramientas, los árboles delante de la ventana. La artista proyecta el taller a un espacio en el dibujo que remite a las dimensiones del taller mismo. Mientras dibuja, Lins va modificando su posición constantemente para captar el taller en su totalidad. Al suponer diferentes perspectivas, pone de manifiesto que la perspectiva central aplicada desde el Renacimiento y que parte de un ojo rígido, individual, es una mera construcción que no coincide con nuestra forma de ver física real. Nuestros ojos se mueven, nosotros mismos nos movemos en el espacio. Es precisamente en este intento que hace Pia Lins por representar la experiencia de la realidad en su totalidad que también se pone de manifiesto que el proyecto está siempre destinado al fracaso, aun cuando, como en este caso, el dibujo crece de la superficie del espacio. A través de la participación del observador, el dibujo de Pia Lins subraya nuevamente que ver la realidad, apropiarse de ella, es un proceso siempre inconcluso. El observador ve desde afuera lo que el artista vio desde adentro, ve las paredes del atelier, rodea con la mirada el espacio dentro del espacio, mientras la secuencia de los vidrios genera siempre nuevas impresiones. Los dibujos descritos hasta aquí combinan observación directa con imaginación. En el trabajo de los artistas que presentamos a continuación se agrega la foto como una referencia más en la génesis del dibujo. La foto es reproducción e interpretación de la realidad a la vez. Es un momento congelado en el continuo del tiempo y del mundo, una mirada aislada, fugaz, aun cuando desencadena suposiciones entre el antes y el después. Se incorpora el dibujo la pregunta planteada por la foto acerca del tiempo y la veracidad de las imágenes. En la referencia a la foto, el dibujo también muestra su valor agregado, porque posee las posibilidades de una fantasía no delimitada que excede la función representativa de la foto. Más libre que esta, el dibujo se mueve entre detalle y vaguedad, entre agudización y omisión, distancia y sentimiento propio, informe e invención.
Marcel van Eden halla su material pictórico en revistas y libros, todos los cuales fueron publicados antes de su nacimiento en 1965. A partir de ahí desarrolla series de dibujo que por un lado sugieren una conexión narrativa, por el otro lado sin ocultar su disparidad irritante. A partir de acontecimientos y lugares, personajes casuales, ignotos anteriores de 1965, de modelos escriturales, abstractos y figurativos, Eden reconstruye un pasado contradictorio, ficticio, que no es el suyo y en el que no obstante está presente como dibujante. Van Eden llama a estos dibujos de los que desde 1992 está produciendo uno por día una enciclopedia de mi muerte, porque se mueve más allá de su vida, al exterior de su vida. Sus trabajos tan enigmáticos como puntillosos en el detalle se transforman en una arqueología contra el olvido, resultado de un procedimiento gráfico en el que el artista utiliza un lápiz de carboncillo para cubrir de oscuridad la blancura del papel, generando la impresión de que un mundo que se mueve siempre al borde de su extinción. ¿Qué se representa? ¿Se arrodilla el asesino junto a su víctima? ¿Alguien asiste a un herido? ¿Acaso no es siquiera un cuerpo lo que yace allí en el suelo? La misteriosa palabra Vasana tampoco nos ayuda. Vasana también aparece en otro dibujo, muestra en su parte superior apuntes aparentemente casuales hechos de trazos y números cuyo significado tampoco alcanzamos a comprender. Al margen, valga decir que Eden tomó la palabra Vasana de una publicidad para medias de dama. También Teresa Lückenberg trabaja a menudo con imágenes reproducidas de revistas y catálogos. A primera vista, sus dibujos no parecen tales, sino detalles casuales de fotos impresas. Pero, sin embargo, si miramos este díptico, observamos que el artista ha tomado decisiones muy precisas. Eligió la foto de un niño en una playa sosteniendo una colchoneta de aire, de la cual extrajo dos detalles: los dos antebrazos que se prolongan plásticamente en las curvaturas de la colchoneta y que más adelante se unen en dirección vertical y horizontal. Una vez elegido el detalle, Lückenberg definió un reticulado e imprimió la foto escaneada por separado en los diferentes colores. Finalmente comenzó a dibujar en una mesa luminosa con lápices de color por color, punto por punto. La descripción técnica del procedimiento nada dice sobre el efecto mágico de los trabajos de Lückenberg. En la repetición gráfica de una foto banal de veraneo, en la imitación incluso de las series de puntos de la impresión offset, queda documentada la diferencia decisiva entre dibujo e impresión. Cuando el artista responde a la velocidad de la técnica industrial con un procedimiento extremadamente trabajoso y lento, no restaura la foto, sino la realidad misma, como una que es particular. Traduce el original trivial en una imagen específica, personal, que permite ver el mundo de otra manera, desde otro ángulo. El artista se rehúsa a engrosar la superabundancia de imágenes para concentrarse en unos pocos motivos a los que les devuelve así su aura. Son muchísimos por lo menos trabaja 3 meses en cada uno de sus trabajos. Los dibujos de Gerhard Faulhaber plantean otra forma de retener algo que, igual que una foto que se va desvaneciendo, se encuentra en proceso de desaparición. Sus figuras borrosas y entre sombras en un espacio difuso, tenues esquemas que despiertan recuerdos de torres o pilas de cajones.
En otra imagen nos recuerda un baño turco, figuras entre arcadas, la ceremonia de la comunión, una sala de espera, el submundo, los campos de la muerte. Faulhaber procesó fotos tomadas en la frontera entre México y Estados Unidos con este sistema de retrodispersión con el que se escanean camiones a fin de detectar inmigrantes ilegales. Los refugiados son mostrados ocultos, los refugiados ocultos en camiones del dibujo aún no saben que ya fueron descubiertos. Esta imagen casi que pacífica de esperanza vana conduce a Faulhaber de la deprimente realidad social y el candente contexto político a un simbolismo general de la existencia fugaz del ser humano. ¿Qué es lo que uno espera? ¿Hacia dónde lo lleva el viaje? ¿Estos hombres están transitando por este mundo o ya se encuentran en el más allá? Los envoltorios vacíos de sus cuerpos dejan traslucir los esqueletos irradiados en la luz. Los dibujos de Faulhaber no se basan en la fuerza distintiva y la evidencia de la línea, sino que cobran su sugestión de finas marcas manuscritas, suaves modulaciones de tinieblas y luz que disuelven el espacio y las figuras contenidas en él. Atacan directamente su existencia en el umbral hacia la nada. En todos estos sistemas, Fernando Prais analiza la construcción de la historia y su representación en los medios, en sistemas de texto e imagen con frecuencia enciclopédica. En exhaustivas investigaciones de archivos colecciona primeras planas de diarios, afiches, tapas de libros y volantes sobre personalidades y acontecimientos concretos. Los copia y unifica en dibujos en tinta china y combina estos dibujos en polifacéticas narraciones visuales. Utiliza documentos preexistentes o los muestra en otro orden y forma. Su serie de 3 piezas dedicadas al rey bávaro Luis II evoca una figura ambivalente de la historia alemana, que todos los alemanes además conocen muy bien. El retrato del joven Luis, un entusiasta admirador del arte, es confrontada con la imagen del rey ya entrado en años, que arruinó las arcas del reino construyendo sus castillos de hadas y que terminó enredándose en las intrigas del poder político. Así, por ejemplo, la carta escrita en 1870 y en la cual manifiesta su adhesión al nombramiento del rey de Prusia como Kaiser alemán le valió una retribución pecuniaria. El tercer trabajo muestra al rey Luis II junto a la emperatriz Elizabeth de Austria, o más exactamente a los actores Helmut Berger y Romy Schneider, en la película Luis II de Luchino Visconti. Es un ejemplo del poder de la imagen, el hecho de que la representación de Luis II que nos llega del cine nos parece más familiar y por ende más auténtica que la figura misma, la real. A diferencia de que Gerhard Faulhaber y Fernando Prais, que obtienen sus imágenes del macrocontexto político e histórico, Mark Brandenburg selecciona sus motivos de su entorno urbano y subcultural personal, recurre a sus experiencias recogidas en la escena punk y de los DJs en parques de diversiones, en la vida nocturna de Berlín, se ocupa del racismo latente, de la sexualidad y de la propia identidad del artista alemán, pues de orígenes afroamericanos. La fría precisión y el brillo oscuro de sus dibujos se corresponden con la violencia latente y a la agresión de esta realidad. Brandenburg parte de un caudal de imágenes propias y de otros que frecuentemente invierte con una copiadora de positivo a negativo. Este intercambio de luz y oscuridad genera apariciones fantasmagóricas. Brandenburg acelera adicionalmente algunas de las imágenes distorsionándolas en la computadora. Con un lápiz muy duro traduce el original en escenas como salidas de una pesadilla extremadamente densificadas y extraordinariamente nítidas.
fruto de una embriaguez controlada y un drástico realismo, emerge así un documental psicodélico de la vida cotidiana. Para el trabajo expuesto, Brandenburg reprodujo en un proceso de múltiples medialización algunos detalles de sus dibujos en diferentes tamaños. A modo de calcomanías transparentes, forman un collage que representa un panorama explosivo de una sociedad atrapada por su propia avidez. Son muchos dibujos que no están aquí en la exposición, por eso es muy importante mostrarlos. En tanto que los trabajos de Brandenburg, la línea va desapareciendo en superficies oscuras, Alexander Rob la utiliza para captar rápidamente, sin rodeos, lo visto. La línea describe apenas el contorno de los objetos. También Rob se traslada a diferentes lugares y espacios de la sociedad. En su novela gráfica Marcel I, una serie de 126 dibujos del importante proyecto gráfico CS, acompaña desde una distancia prudente a un hombre de nombre Marcel por su recorrido por Viena. Marcel, que se mueve entre diferentes ciudades, estaciones de trenes y habitaciones de hotel, se siente perseguido por los servicios secretos. En los dibujos lo vemos deambular por las calles. Su modesto equipaje a cuestas, parado delante de diferentes ventanillas o hablando por teléfono. Lo vemos caminar por los pasillos de un hotel, alojarse en una habitación, desempacar sus cosas, hablar con las autoridades pertinentes para transmitirles su preocupación por la amenaza a la que está expuesto. A través de estas novelas, Rob imprime un nuevo significado al reportaje gráfico, sirviéndose para ellos del principio fílmico secuencial en la que una imagen sigue a la otra. La mirada se desliza por el espacio, se posa sobre determinados objetos, cambia las perspectivas y lugares de filmación, se acerca y vuelve a alejarse. Rob es un observador, perseguidor y dibujante de Marcel. E igual que este se traslada físicamente de un lugar en lugar. Mientras dibuja, Rob requiere llegar a un estado de atención no direccionado, como él mismo lo llama, en el que la que conduce la línea y la voluntad del artista se repliega, sin suprimir la integridad que posee cada imagen por sí misma. El artista busca denotar el flujo de las figuras en la secuencia de los dibujos. Para Rob, entre todos los medios, y realmente es una figura que encontró de verdad en la vida real, que cambia psicopáticamente de su vida de ciudad a ciudad. Entonces él mismo se siente también un perseguido. Este Marcel es un holandés de 60 años y realmente va como detrás de él y va mirando todo lo que él hace y lo persigue también con un blog de dibujo. Y por eso se puede llegar a una situación muy parecida a la de una película. Markus Vater, en cambio, utiliza la línea para formular preguntas sobre la explicabilidad del mundo, su sentido y sinsentido metafísico. Emparentados con el cartoon, sus trabajos conjugan imagen y texto, dibujo y símbolo, nuestra visión de una realidad en la que nos vemos acomodados, pero que no pasa de ser una construcción más o menos útil. Eso irrita a Vater. Otra mirada es posible, un mundo que sigue otras leyes y que no obstante guarda relación con nuestro propio mundo familiar. Existen problemas similares desde la existencia de Dios hasta las absurdidades de la vida cotidiana. Con letra infantil y una simple línea de contorno, Vater registra enigmas y contradicciones, mezcla humor con un significado mucho más profundo. Opone lo demasiado grande a lo demasiado chico, como cuando un hombre pasea a un perro verdaderamente diminuto. O cuando de manera surrealista convergen una mesa de picnic y un corazón sangrante. También muestra el curioso intento de obtener una idea de la figura de Dios llenando el océano con hormigón. Uno de mis dibujos preferidos. Bastan unos pocos trazos para representar un gran y conmovedor drama, el suicidio masivo de las hadas que se han colgado en las flores del diente del león y que ahora son llevadas a la infinidad del espacio.
El dibujo que lleva por título benutzt das schwarze Loch als einen Bleistiftspitzer, él utiliza el agujero negro como taja lápiz, es una reflexión casi programática acerca del rol del dibujante, casi como si fuera Dios o mano creadora introduce el lápiz en el infinito cósmico de un agujero negro para sacarle punta. Vater ironiza así la idea de que un dibujante crea un mundo con nada más que un lápiz. Lo cómico implícito en los dibujos de Ralph Ziervogel es de mucha mayor brutalidad y dureza. Ziervogel esboza un espectáculo grotesco e interminable de heridas y penetraciones torturadoras. Desde la distancia, el observador únicamente ve en la amplitud vacía del papel guirlandas oscuras, un ornamento de líneas en movimiento que vistas de cerca adoptan la forma concreta de cuerpos. Entrelazados, más bien encadenados unos a otros, dibujan con extrema precisión, pues nos traen a colación el clásico tema de la caída de los ángeles. Es una danza drástica y obscena de torturas mutuas con los medios de los cómics. Ziervogel se va desplazando con su dibujo de un borde al otro de la hoja, ensarta los fragmentos del cuerpo en una soga, los convierte en ovillos de carne. Ziervogel no está animado por la crítica a las fantasías de violencia de la sociedad, ni tampoco por un espanto patético. Lo mueve el placer de investigar las posibilidades del dibujo. Quiere indagar las energías que impulsan el dibujo, que unen y desgarran los objetos y los cuerpos. Las exactas fantasías de Ziervogel son ejemplos excelentes de la autoconfianza, de la disciplinada virtuosidad y de una emocionalidad directa que hoy caracterizan su dibujo. Alguna vez dijo el artista alemán Vols, una diminuta hoja de papel puede contener todo el mundo. Y con eso nos define lo que nos fascina y moviliza tanto en el dibujo. En los límites del papel, el dibujo puede mostrar precisamente lo ilimitado, visualizar la riqueza y la confusión también del mundo en forma precisa, con la máxima economía de medios, expresar las cosas más complejas. El dibujo se reinventa una y otra vez, investiga libremente las fuerzas de la línea y al mismo tiempo está implicado en el mundo sobre el que informa y que crea. El dibujo nunca nos proporciona todo, siempre es solo un fragmento. No puede mensurar el mundo laberíntico sin el resto, no puede realizar todas sus posibilidades. En este fracaso reside también su logro. La energía productiva que lo sigue impulsando está ahí, en la creciente avalancha de imágenes banalizadas y desvalorizadas con las que nos vemos confrontados a diario. El dibujo no es únicamente un medio para denominar los cantos resquebrajados del mundo, es también el medio para su reencantamiento. Muchísimas gracias. Para los que tengan preguntas, les pedimos que se acerquen a este micrófono y también recuerden que después de la conferencia, seguido a esto, vamos a pasar a la exposición, el curador va a hacer una visita guiada y después tenemos un cóctel de cierre. Entonces quedan todos muy invitados. Los que vayan a hacer preguntas, por favor, acérquense. Bueno, entonces los esperamos en la exposición. ¿A usted sí? Siga. Gracias. Con frecuencia siento que hay una preocupación respecto a lo último que dijo, a la banalización de la imagen en la actualidad. Y quisiera que expandiera un poco su opinión personal acerca de esa problemática. Ja, ich glaube, dass wir das alle so ein bisschen empfinden, dass die Flut der Bilder immer größer geworden ist. Man kann sich ja kaum davon befreien, ob man im Internet ist oder im Kino und überall gibt es diese Flut der Bilder. Und die Zeichnung hat, glaube ich, die Fähigkeit, auch diese Flut einmal anzuhalten und den Blick zu fokussieren, festzuhalten
und einen neuen Blick auch einzustellen, dass wir sozusagen in der Zeit, und die Zeichnung ist ja wirklich auch eine Kunst der Zeit, in der sich Zeit artikuliert und die Zeit thematisiert und wie einzelne Werke in der Ausstellung ja auch zeigen, ist das Thema, also diesen Fluss der Bilder auch einmal aufzuhalten. Pues es absolutamente seguro y todos lo sabemos que estamos todos expuestos como a una avalancha de imágenes de las cuales casi no nos podemos liberar, pues por supuesto porque no solamente está en nuestro diario vivir, pues, sino que a través también de internet, que también pertenece al diario vivir, pues nos están bombardeando con eso. Sin embargo, el dibujo precisamente podría tener la capacidad de frenar eso, de llevar a una forma más clara, de enfocar el rumbo de esa expresión artística y así darle la oportunidad de darle una nueva mirada, una nueva visión, porque precisamente el dibujo es un arte del tiempo y está en el tiempo y así lo puede volver algo temático, es decir, lo puede tematizar y lo puede articular de una manera distinta. Es decir, lo que él quiere decir es que en el dibujo están las capacidades de poder frenar esa avalancha. Zu ergänzen, was ich auch an der Linie so spannend finde, dass sie ja immer auch eine Zeitlinie ist. Ich zeichne eine Linie und das ist unsere Vorstellung, zeigen wir, wenn wir an Zeit denken, uns Zeit vorstellen, auch diese Linie immer. Und sie hat offene Enden, also es ist auch ein Prozess, den man mit der Linie vielleicht mehr als mit der farbigen, malerischen Fläche darstellt. Entonces él también piensa que precisamente el dibujo como lo que maneja es la línea, que también siempre involucra lo que es la línea del tiempo. Es decir, es una línea que nosotros siempre cuando la trazamos de alguna manera nos hace ver el tiempo que transcurre y que también pues no tiene puntos o terminaciones como tal, ¿no? Están abiertos, esa línea tiene el principio y el final siempre abierto. Y eso tiene más fuerza que, por ejemplo, de pronto los colores o una expresión artística a través de la pintura misma. Uy, jetzt kommen wir. Ob Sie ein bisschen den Titel der Ausstellung erklären können. Warum ist das ein Labyrinth der Welt? Ich erfahre die Welt so als ein Labyrinth, in dem wir uns immer wieder versuchen zu orientieren und Orte des Verständnisses für diese komplexe Welt. Also die Welt ist ja nicht einfach, sondern aufregend, aber auch so komplex, dass wir uns auch oft verirren in dieser Welt. Und also das ist ein Bild, wie ich die Welt und für mein Leben auch empfinde. Evidentemente, así es como yo percibo el mundo, es siempre a través de una forma de laberinto, porque cuando uno entra en un laberinto lo primero que hace es querer orientarse. En sí, la vida y el mundo, pues como tal, no son sencillos, es realmente complejo y siempre está uno en la posibilidad y expuesto a perderse. Entonces el laberinto para mí es la forma de percibir y de vivir y experimentar el mundo. ¿De las hadas ahorcadas? Es que no te oigo regular. Pensando en el dibujo de las hadas ahorcadas, pensaba también que a lo largo de toda la exposición, y no sé si sea también una inquietud del dibujo contemporáneo, sería también abarcar imagen, de alguna manera la dificultad de crear una imagen o de crear una escena imposible, pero también con un recurso mínimo. Tal vez entendiendo el dibujo como una manera de proceder como artista, pero con los mínimos recursos. ¿Cuáles son los? ¿Con los mínimos o con dos? Con los. Ah, los, okay. Con los mínimos recursos. Sí, tal vez no sé si sea como el intento de abarcar la complejidad de la creación de imagen. Sí. Finalmente lo que significa las artes plásticas, pero tal vez tratando de abarcarlo con los mínimos recursos.
Also er denkt spezifisch an den aufgehängten Feen. Und er meint dann, ob nicht die Schwierigkeit der Schaffung selbst, also so zu schaffen, die Schwierigkeit etwas zu schaffen, also die Komplexität eines Werkes, ob das nicht eben durch eine Zeichnung einfacher ist, weil es mit einfacheren Mitteln arbeitet. Ja, die Zeichner, und ich hoffe auch Beispiele ausgewählt zu haben, die das ganze Spektrum zeigen, von diesen ganz einfachen Zeichnungen von Markus Vater, und der produziert ganz viele Zeichnungen, viele wirft er auch wieder weg. Und wir haben also diese 10 Zeichnungen ausgewählt, die ganz simpel wirken. Auf der anderen Seite die höchste Komplexität und Verdichtung, das Chaos und die Verschlingungen und das Labyrinthisch, das sehr deutlich wird auf der anderen Seite. Und das ist, meine ich, eben auch die Qualität der Zeichen, dass sie beides, das ganz Einfache, das auch das ganz Einfache kann schwierig sein, und das ganz Komplexe und Verdichtete, was aber auch ganz einfach sein kann. Pues él piensa que precisamente está en las características del dibujo, pues como hemos visto a través de toda esta muestra, que a través de cosas terriblemente sencillas, ¿no? Pues como trazos apenas suaves y casi invisibles, como Markus Vater, hasta llegar a esa complejidad y esa densidad dentro del dibujo, pues esa es la calidad precisamente del dibujo, que cómo se puede llegar a través de lo sencillo a explicar cosas muy complejas, y también a través de las cosas muy complejas explicar cosas sencillas. Lo que él también destaca es que obviamente lo que parece sencillo sobre la imagen no necesariamente es un proceso sencillo, sino eso involucra también procesos complejos dentro del artista. Sí. Es decir, ¿cómo percibe él el trazo como una línea repetido, pues, o sobre otra línea? Pues como una de las obras, ¿no? ¿Qué significado tiene? Aha. Wie nehmen Sie wahr, wenn eine Linie auf eine andere Linie gezeichnet wird? Ja, das ist auch eine einfache Komplex. Ja, auch das, glaube ich, führt in den Kern der Zeichnung. Ich weiß nicht, ob ich das in meinem Vortrag auch schon sehr genau genug bezeichnet habe. Das ist für mich ja auch ein Unterschied, ein elementarer zwischen der Malerei und der Zeichnung. Die Malerei macht farbige Flächen, die aufeinander decken, also sie löscht sich immer wieder aus, während die Linie trifft auf eine andere Linie. Die erste Linie bleibt aber stehen, sie wird halt vielleicht nur sozusagen ein bisschen überzeichnet, aber sie bleibt erhalten, ihre Existenz erhalten, und ich kann sie versuchen, auch wie Katrin Hinsberger, sie zu wiederholen, aber sie lässt sich nicht wiederholen. Also ist das Zusammentreffen der Linie schon ein absolut spannendes Element der Zeichnung und führt in den Kern der Eigenschaft oder der Realität der Zeichnung, dass da Linien aufeinandertreffen, die immer bestehen bleiben, sich überkreuzen können, aber doch als Linie immer sichtbar bleiben. Pues precisamente ese es como el punto, el núcleo en sí en el dibujo, porque la diferencia, por ejemplo, hacia la pintura es que cuando yo tengo unas superficies de colores, si yo vuelco encima otro color, pues desaparece el de abajo o cambia sustancialmente. La línea, cuando se encuentra con otra línea, no la tapa del todo, es decir, la existencia de esa primera línea sigue existiendo. Y también la repetición nunca a la larga es igual de una línea sobre la otra. Y eso es lo que es el encantamiento, pues, de esa posibilidad del dibujo, cómo esa línea, ese trazo sigue existiendo, así uno dibuje encima. Darf ich noch ganz kurz ergänzen, weil auch das ist ja, wenn Sie ein Blatt Papier haben, ein weißes, dann ist das ein Blatt Papier. Wenn Sie eine Linie zeichnen, dann ist das schon ein Horizont, plötzlich ist es eine Landschaft. Also eine Linie macht auch das Blatt zu einem Raum. Also weil die Linie auf der weißen Fläche schwebt und das Weiß wird dazu sagen, ein imaginärer Raum dazu. Und auch das ist eine ganz simple, aber doch essentielle.
Lo mismo sucede pues simplemente como complemento de lo anterior dicho, si yo tengo una hoja de papel, pues en lo que no hay nada y lo miro, pues es una hoja de papel. Sin embargo, si yo trazo una línea horizontal en su mitad o más arriba, ya me está dando otro concepto, me está explicando o me está dando a entender que eso es un espacio de pronto o es un horizonte. Entonces, esa particularidad o característica del dibujo es lo que lo hace interesante y pues muy valioso. En el contexto alemán, ¿cuál cree que es lo que busca el artista en general con el dibujo? Pero también, no sé si tenga conocimiento, pues supongo sí, conocimiento del dibujo actual en Colombia, ¿cuál cree que son las búsquedas que hacen los artistas y en Alemania? Und welche sind jetzt, sagen wir, die Horizonte, die die Zeichner suchen in Deutschland und ob sie Zeichner in Kolumbien kennen und welche dann diese neue Suche dabei ist? Ja, ich muss gestehen, dass mein Wissen um die kolumbianische Künstler, die zeichnen, nicht sehr. Ich war heute in einer Galerie und bei einer sehr interessanten Joana Calle, einer interessanten, tollen Zeichnerin. Aber das sind für mich auch Entdeckungen oder Begegnungen. Ich bin natürlich viel mehr zu Hause in der Zeichnung, wie sie in Deutschland und Europa entsteht. Und da gibt es halt die große Breite von sehr konzeptuellen Zeichnungen, die sich selbst befragen, bis zu den Zeichnungen, die die Welt eben darstellen. Mein Eindruck war immer etwas auch von der gesamten südamerikanischen Kunst her, dass die emotional, dringlich, bewusst auch der gesellschaftlichen Realität ist und dass die reine konzeptuelle Zeichnung hier eine geringe Rolle spielt. Pues claramente pues no estoy tan inmerso en la vida pues de gráfica de Colombia. Hoy esta mañana visité una galería donde me pareció un absoluto descubrimiento, una dibujante de apellido Calle. Es decir, veo que de todas maneras están sucediendo cosas. Sin embargo, lo que yo veo, la diferencia que puedo establecer es que en Europa el dibujo es específicamente conceptual, es decir, donde se cuestionan cosas detrás, de dónde vengo, a dónde voy, qué es lo que sucede, etc. Y por el otro lado, lo que sucede en Colombia o en América Latina es muchísimo más dirigido o salido de lo emocional, de lo contundente, de lo fuerte, de lo que tiene una emotividad dentro de lo que produce la sociedad. Eso es la diferencia que él ha podido descubrir hasta ahora. Entonces, muchas gracias. Danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie wirklich so aufmerksam waren und zugehört haben und so kluge Fragen, interessante Fragen gestellt haben. Vielleicht sehen wir uns ja gleich noch in der Ausstellung. Muchísimas gracias por haber venido, por haber realmente estado tan concentrados en la exposición, de haber hecho unas preguntas tan inteligentes e interesantes, y por lo tanto también los espero pues para la visita guiada de la exposición.